¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estás en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello y deseo que hayas tenido un día maravilloso, un día hermoso. Son las 7 con unos minutitos y vamos a empezar nuestro programa de hoy. No sin antes dar las gracias a Giovanni Navarro y a Telma Coronado, quienes hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Y te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O mándanos un mensajito por WhatsApp al 333 822 3208. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las mujeres, muy importante. Todas las mamás, todas las mujeres, las adolescentes, de cualquier edad que nos están escuchando, porque yo sé que nos escuchan muchísimo. Vamos a hablar un poquito. Igual y yo voy metiendo algo sobre la historia y mi compañera, mi amiga Patricia Ortega, la maestra, vamos a hablar sobre este tema de mujer, eres dueña de tu cuerpo. Porque el cuerpo de las mujeres fue como expropiado desde hace muchísimos siglos y el cuerpo de las mujeres pertenecía a otros. Hace aproximadamente 3.500 años salió una frase en aquel código de Hammurabi donde decía: mujer, cuando eres pequeña tienes que obedecer a tu padre, cuando seas grande a tu esposo y cuando seas vieja a tus hijos. Una mujer nunca puede decidir por sí misma. Y pareciera que todavía se usa eso, Pati. Es impresionante, después de 3.500 años, las mujeres seguimos obedeciendo al padre, al novio, ¿no? Sí. Lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar el programa de estas noviecitas muy jóvenes que andan obedeciendo a sus noviecitos, mandándoles fotos desnudas o más allá. Sí. Es súper importante. Dime. Antes, Carlota, mil gracias por la invitación. Muchas gracias, Me encanta Pati. estar acá contigo y platicar, sabes que es de verdad de corazón. Sí, yo creo que esto que dices es realmente preocupante porque justo, esta como voto de obediencia que tenemos que hacer las mujeres para ser consideradas buenas mujeres es ser obedientes, ¿no? Es atender a lo que las demás gentes necesitan, dicen, requieren. Y esto en realidad nos va, como tú decías, como alejando, ¿no? De nuestra posibilidad de decidir sobre lo que queremos hacer o sobre lo que no queremos hacer, sobre lo que queremos decir, sobre lo que queremos pensar, sobre a lo que queremos dedicar nuestro tiempo. Y esto es realmente como alarmante porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta que no estamos siendo dueñas de esa posibilidad de decidir, ¿no? Entonces es todavía, no solamente es un derecho que nos han quitado, sino que también es un derecho que a veces nosotras ya no peleamos porque no nos damos cuenta que no lo tenemos. Eso es muy importante, cómo darse cuenta, porque el cuerpo no nomás es lo físico, sino que a través del cuerpo vivimos, a través del cuerpo pensamos y nos relacionamos, ¿no? Así es. Si Pati me hubiera dicho, ¿sabes qué? Estoy en espíritu contigo, no hubiera sido lo mismo. Yo necesito que esté aquí de cuerpo, alma, espíritu, mente, ¿no? Para poder hacer este diálogo. Así es, sí. Yo creo que la parte del darnos cuenta que no es un proceso sencillo porque toda la sociedad y la cultura te van empujando en un sentido, y si tú revisas los contenidos, por ejemplo, de las telenovelas o de las canciones más populares, de los mensajes que se mandan de manera cotidiana, van en sentido contrario a tu derecho a decidir. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería pensar de las cosas que yo estoy obligada a hacer como mujer, entre comillas obligada, cuáles son equiparables a las de los hombres, ¿no? En el fin de semana un sacerdote nos decía, a ver, yo decidí no tener hijos, ¿no? Yo decidí no tener hijos y la gente hasta me admira por eso, me respeta y me hablan con mucha consideración. Porque en el caso de una mujer cuando dice que no quiere tener hijos, no es la misma actitud que para conmigo, que soy un hombre que decide no tener hijos porque quiero dedicarme a estudiar, porque quiero dedicarme a hacer otras cosas, porque en el caso de las mujeres no es igual. Entonces yo creo que ese sería un buen ejercicio, ¿no? Para que cada quien en lo interno revisáramos y nos diéramos cuenta que tanto estamos ejerciendo nuestro derecho a decidir. A ver, lo que yo estoy haciendo es equiparable a lo que hace un hombre, es decir, él también está obligado a pues dejar de dormir si es necesario para atender un capricho, una cuestión de salud,
una cuestión de acompañamiento o no. Está obligado a ir a trabajar, pero también a regresar a hacer el trabajo de la casa, a cuidar a los niños, a la o no. O sea, como que pudiéramos hacer esta comparación y luego nos preguntáramos por qué es así. O sea, creo que preguntándonos es como podemos ir un poco como desmontando esto que se ha vuelto natural, ¿no? En una sociedad como la nuestra y que dice que no somos iguales y que tenemos los derechos diferentes, ¿no? Entre hombres y entre mujeres, ¿no? Sí, claro, y no es natural. Obviamente no es natural, es una construcción social que se ha venido dando pues por un montón de cuestiones a través de la historia, en donde los hombres son los que piensan, los hombres son los que deciden, los hombres son los reyes, los hombres son los que hacen la guerra. Y bueno, finalmente pues las mujeres se quedan decidiendo o aceptando más bien las decisiones de los otros, ¿no? Sí. De cómo deben de ser las cosas. Y creo que es momento, y por esta lucha hacia la igualdad que hemos tenido en los últimos 25 años, por lo menos, es importante reflexionar estos temas, porque de otra manera, pues las mujeres siguen sumisas y eso es malo, eso es negativo para el desarrollo de cada persona, pero lo peor es las violencias que se vienen después de la sumisión. Así es, ¿no? Y yo creo que algo que también es importante resaltar, Carlota, es que cuando hablamos de estos temas, no solo estamos hablando del bienestar de las mujeres, sino el bienestar de toda la humanidad. Es decir, esta desigualdad generada socialmente también le hace daño a los hombres, ¿no? Aunque tengan obviamente un sistema de privilegios y que también ellos por eso es que no quieren ceder en que nosotras podamos hacer uso de este derecho a decidir, como que también es bueno que ellos tengan esa otra reflexión. ¿No? Me parece muy importante. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo y estamos hablando sobre mujer, eres dueña de tu cuerpo, con una invitada, una amiga muy querida, Patricia Ortega. Pati Ortega es psicóloga, está trabajando en la Universidad de Guadalajara y también, bueno, es parte de todos los consejos habidos y por haber, igual que yo, porque nos vemos en todos lados. Trabajamos mucho a favor de las mujeres en contra de la violencia que viven, en contra del VIH también, para ponerle un límite. Y bueno, pues ahí hemos coincidido en todos estos consejos durante muchos años. En una ocasión que hicimos un proyecto en Cuesida, me acuerdo que hicimos unos separadores de libro de esos que son como cuadritos que tienen imán, y decía, mi cuerpo es mío. Entonces lo abrías y decía, mi cuerpo es mío, no es de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi novio, ni del sacerdote, ni del primo, ni del vecino, muchísimas cosas, ni tampoco es para el VIH, ¿no? Pero era esta idea de mensaje. Mi cuerpo es mío. Sí, ¿no? Sí, que es una primera cosa que tendríamos que empezar a asumir, porque la mayoría, bueno, cuando vemos los temas de VIH, vemos que muchas mujeres están siendo transmitidas con VIH precisamente porque dejan la responsabilidad del cuidado del cuerpo, de su cuerpo, en la otra persona. Es que si él me quiere, él me va a cuidar, si él me quiere, va a hacerme fiel, si él va, o sea, entonces muchas cosas se dejan en la responsabilidad de la otra persona. Claro. Y creo que el trabajo es precisamente eso, ¿no? O sea, yo soy mi cuerpo, yo soy responsable de mi cuerpo, a mí me toca decidir sobre de él, y entonces ser más conscientes también a la hora de actuar con respecto a la salud, con respecto a los cuidados, etcétera, ¿no? O sea, como asumir que no es, por más que la otra persona te quiera, por más que la otra persona te respete, ¿no? Como en el caso de los hijos, a las mamás, muchas veces las mamás adultas están esperando que el hijo les lleve al médico, que les pregunte cómo se sienten, y no tenemos por qué esperar eso. Es decir, si a nosotras nos duele algo, si nosotras estamos viendo algún cambio que no estamos entendiendo, tenemos que buscar quién nos informe, quién nos dé una orientación, quién nos haga un diagnóstico, independientemente de que el hijo o el marido o el papá se den cuenta y vengan en mi ayuda. Es decir, yo soy responsable de esto, y esto también va como un poco relacionado a que entonces no nos asumamos como menores de edad, un poco como lo que mencionabas con el código de Hammurabi, ¿no? Porque justamente lo que dices, las mujeres siempre son menores de edad,
¿no? Aunque sea anciana, no tiene por qué decidir, no tiene... Y luego muchas veces nos hacen creer que las responsabilidades o las decisiones son cargas pesadas. Claro. Pero en realidad se vuelven cargas pesadas cuando otros u otras las toman por nosotras, ¿no? Cuando nosotras decidimos, aun cuando sea una decisión equivocada. Es decir, las personas tomamos en nuestras vidas muchas decisiones equivocadas, ¿no? Sí. Y no pasa nada. O sea, te equivocas, pues le corriges, le cambias, aprendes, no lo vuelves a hacer, o lo vuelves a hacer pero te cuidas más, o no sé cómo... tenemos que abrirnos como a esa posibilidad, ¿no? De aprendizaje y de acción, pues también, ¿no? O sea, no van a hacer las cosas, no porque las dejemos en manos de otras personas, van a estar bien para nosotras. Muchas veces las decisiones que no tomamos también nos impactan de manera negativa. Sí, claro. Si pensamos que solo si lo decido y lo decido mal, entonces me va a ir mal, me voy a estar arrepintiendo, pero no, a veces no decido y de todas maneras me va mal, de todas maneras hay un impacto en mí, en mi vida, en lo que estoy haciendo, en mi cuerpo, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a tomar las decisiones, no importa el riesgo, ¿no? Hay que pensarlo muy bien, a lo mejor hay que pedir orientación, a ver qué opinas, a ver qué sabes, pero al final asumir una responsabilidad y decidir. Claro. Además, solo se aprende a tomar decisiones decidiendo. Tomándolas. No hay un libro especial porque te lo leas y que ya de ahí en adelante sepas tomar decisiones. Se aprende a tomar decisiones decidiendo. Claro, y asumir que equivocarse también es nuestro derecho, ¿no? También no nadie nace sabiendo, es decir, la persona que veamos más experta y más dueña de la situación, pues algún día no supo, también pasó por este proceso en el que todas estamos, ¿no? Entonces, y equivocarse es humano. Así es. Ajá, y creo que de cada equivocación aprendemos muchísimo, muchísimo. Entonces, lo malo sería equivocarnos y no aprender, obviarlo, echarlo a un lado y no rescatar para ver qué fue lo que sucedió ahí. Claro. Otra cosa que me parece muy importante es que cuando no decidimos y deciden otros por nosotros, por nosotras sobre todo, se genera la victimez. Empieza a construirse la víctima, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que están sufriendo mucho y haciendo sufrir a los demás, como decías hace un momento, de que esta situación no solo afecta a las mujeres, sino también al entorno, a toda la humanidad, porque al volverse víctima la mujer ya no se mueve. Y entonces se cierra el círculo. Se cierra el círculo de la violencia. Así es, sí. Ajá. Sí, efectivamente. Entonces ahí es también cuando tenemos que ver, bueno, yo tengo, así como tengo derecho a decidir, merezco respeto, merezco como acceso a la salud, acceso a la justicia, y tenemos que posicionarnos en esa parte, porque justamente luego nos han dicho tanto que esta es mi cruz y que tengo que cargar con ella y que me tengo que aguantar, pero ese tiempo ya pasó. Sí, claro. O sea, eso ya no está vigente en este momento, precisamente por lo que generó. No es que nos rebelemos a este principio solo porque sí, sino porque, bueno, ha generado el nivel de violencia contra las mujeres que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro. No solamente golpes, no solamente insultos, no solamente acoso callejero, sino muerte, ¿no? Incluso muerte, violación y muerte para las mujeres. Y consideramos que no es eso lo que nos merecemos, porque no es ese el aporte, es decir, el aporte social de las mujeres es superior, es máximo, es enorme. Entonces, como tal, es que merecemos que esas situaciones se resuelvan. Pero muchas veces el no denunciar, el no pedir ayuda, el no acudir a un servicio de salud, el no informarle a alguien más que algo de esto está pasando, es parte de esta victimización. Es parte de creer que me lo merezco, es parte de creer que como mujeres, pues eso es lo que nos toca vivir y entonces me aguanto, ¿no? O sea, me aguanto, me quedo callada, o pues platico a lo mejor con mi amiga y todo, pero queda en un nivel privado, pues, sí, o sea, claro. no lo haces público, no lo denuncias, no pides ningún tipo de orientación, de ayuda. Claro, para tomar decisiones hay que saber, hay que tener información, pero una vez que tienes información es como darte cuenta cómo impacta esa información a tus propias creencias, ¿no? Y entonces empezar a contrastar la información con las creencias para poder cambiar actitudes y también darte cuenta cómo ese cambio de actitudes y esa información, cómo te moviliza en cuestiones de emociones. Porque todas estas cosas, cuando estás en una problemática así, pues claro que tienes miedo, estás asustada, tienes como incertidumbre, dudas, tienes muchas dudas. Entonces, ¿cómo impacta tus emociones? Y después de que revises eso, entonces echa a andar tu voluntad, ¿no? Claro.
Y yo creo que algo que es importante es que también sepamos que si yo doy cariño incondicional, merezco cariño incondicional. Sí, claro. Pero también. si no estoy recibiendo cariño incondicional, tampoco tengo por qué brindar cariño incondicional. Sí, Porque claro. muchas veces esto es como, me golpeó, me amenazó, me humilló, pero como yo lo quiero tanto, entonces lo voy a perdonar, ¿no? Y entonces no importa, porque él se va a recomponer, él va a corregir esta situación. Entonces, también tenemos que sentirnos como personas de derechos, o sea, que tenemos derechos a que se nos respete, a que se nos hable de manera correcta, que se nos dé un trato digno, ¿no? Y que si no estamos recibiendo esto, entonces también, por más que pensemos que queremos a esa persona, no es así, ¿no? Porque una persona no puede querer a alguien que le está dañando, que le está violentando. Entonces, tenemos que empezar también a reconocer esa parte y denunciar al agresor, ponerle un alto, no quiere decir hacerle un daño. Porque a veces es, bueno, no le quiero hacer un daño, entonces mejor me aguanto, ¿no? Entonces, eso no es hacerle un daño. Eso es respetarte a ti misma y dar el paso que sea necesario. Ya si esa persona después corrige, está bien y qué bueno que lo haga. Y si no, pues también, pero lejos de ti. Claro. Sí, eso es muy importante porque muchas veces tenemos, o yo he escuchado más bien razonamientos que pudieran ser como muy valiosos y no lo son como que esconden esta otra cuestión. Por ejemplo, una señora me decía, pero ¿cómo crees que voy a denunciar al padre de mis hijos? O sea, sí está bien, pues es el padre de tus hijos, está bien, lo tienes que respetar porque es el padre de tus hijos, pero te está violentando. Claro. Si no hay respeto de él hacia ti. Después mis hijos, ¿cómo me van a ver? Que yo metí a la cárcel al papá, a su propio papá. O sea, es un razonamiento muy engañoso, muy tramposo, ¿no? Entonces, ponerte a platicar con las mujeres para sacarlas de esas trampas, porque es una trampa intelectual hasta cierto punto, muy, muy engañosa, ¿no? Y a que veces, las mantiene aprisionadas. Y a veces algo que resuelve mucho es platicar con los hijos. Sí, ¿no? Porque a veces ellos dicen, no, yo ya lo que quería era que lo hubiera mandado al bote, era que lo sacara de la casa, era que no. Y después, nos encontramos que entonces este argumento ni siquiera tiene ese sustento. Pues, así es. O sea, que los hijos en realidad no estarían cuestionando esta decisión de la mujer. Claro que sí. Nos vamos a ir un mensajito, enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo platicando con Pati Ortega sobre mujer, eres dueña de tu cuerpo, recuérdalo, eres persona. Ya somos personas a partir de 1953 en este país. Antes no éramos, quién sabe qué éramos. Yo no sé si Napoleón a lo mejor, que me acuerdo ya más adelante en la historia, que decía las mujeres no son personas, son máquinas para hacer hijos, por ejemplo. 1870 por ahí, ¿no? Ya después quién sabe qué dijeron, ¿verdad? Pero hasta 1953 que las mujeres podemos acceder al voto y ser votadas, empezamos a ser personas. Y 1976 somos iguales ante la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero decíamos de estos argumentos, Pati, tan confusos a veces, creados en nuestra misma cultura, por ejemplo, hablando un poquito de salud sexual y reproductiva, que pareciera que la salud sexual de las mujeres pertenece a otros también, ¿no? Aunque está directamente en el cuerpo de las mujeres, pareciera que también está expropiada. Y me decía una chica una vez discutiendo sobre el uso del condón, todavía se discute, no lo pueden creer, ¿verdad? Bueno, pues yo tampoco, pero todavía se discute. Y me decía, ¿cómo crees que le voy a pedir que use condón? Si acepté tener relaciones sexuales con él es porque le tengo confianza. ¿Qué no sabes que es un acto íntimo? Si yo no le tuviera confianza, entonces pues no aceptaba. ¿Cómo ves? Sí, no, definitivamente es un argumento tramposo, justo como lo decías hace un rato, porque nos hace revolver la cuestión de los sentimientos sentimientos, pensamientos, acciones. Sí. La actividad sexual no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, no ha sido lo mismo, pues precisamente por esta cultura desigual en la que vivimos. Y los hombres llegan a las relaciones sexuales festivos, pues saben lo que se siente, saben, y se promueve que sea una práctica cotidiana como para
fortalecer o reforzar la hombría. Ujú. En el caso de las mujeres es al revés, ¿no? O sea, cada vez menos, pues, pero todavía se usa al plantear como que una mujer que tiene relaciones sexuales vale menos que una que no las tiene. Claro. Estoy hablando fuera del matrimonio. Y entonces llegamos con una actitud diferente, en una posición desigual, pero cuando decimos esto, como pensamos nosotras, ¿no? Como se nos hace creer que es lo ideal, llegar a la relación, este acto de intimidad, enamorada, amando a la persona y suponemos que ellos también vienen a la relación en estas mismas condiciones, y eso no es real. No es real. Entonces, no es real no porque el tipo sea, o el hombre o el novio o el amigo sea una mala persona, sino porque la cultura es diferente para los hombres y para las mujeres. Entonces, esta educación es diferente y él puede estar muy involucrado emocionalmente, pero también cuando sale con sus amigos tener relaciones con otras personas. Claro. O sea, y esto no quiere decir para ellos que sea infiel ni que esté violentando el acuerdo, ¿no? De noviazgo, exclusividad y todo lo demás. Y es donde nos ponemos en riesgo. O sea, en el caso de infecciones de transmisión sexual, nos ponemos en riesgo justamente porque pensamos que este compromiso, esta forma en la que yo entiendo el noviazgo o la relación de pareja es diferente, y eso no lo hemos platicado, ¿no? Yo insisto con mis alumnos y alumnas de la licenciatura que cuando vamos a tener una relación de noviazgo, deberíamos de incluir ese primer día en el que te digo, ¿quieres ser mi novia? Y yo te digo que sí. Ese día tendríamos que incluir la parte de negociación de vamos a tener relaciones sexuales, sí o no, con qué nos vamos a cuidar. Claro. ¿No? Claro. Porque si no, entonces estamos como obviando, ¿no? Decimos, es que es una cosa como yo la estoy entendiendo, pero no necesariamente la otra persona la está entendiendo como yo, de la ¿no? misma manera. En un noviazgo de personas jóvenes, él va al noviazgo pensando en que van a tener relaciones sexuales. Y ella va al noviazgo pensando que no van a tener relaciones sexuales. Sí. ¿Cómo le hace, no? Y claro, la relación sexual se da por una cuestión completamente accidental, ¿no? Un día que el chavo llega a la casa y pues no hay nadie, y entonces vemos una película, si la vemos, y si ya en la película apagamos la luz, y pues si ya ahí pasa otra cosa, no hay posibilidad de negociar absolutamente nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si el día que tú dices, sale, sí quiero andar contigo, oye, ¿a qué horas nos vamos a ver? Oye, ¿se va a valer que tengas otras novias, otros novios o nomás yo? Oye, entonces, ¿vamos a tener relaciones sexuales, sí o no? Y si sí, ¿con qué nos vamos a cuidar? Así es. ¿No? Y si nos vamos a cuidar con condones, ¿quién los va a traer? ¿No? O sea, todo esto tendría que ser abierto, claro, negociado, platicado, ¿no? Dialogado ahí para poder decidir en ese momento que tenemos la cabeza fría. Queremos decidir cuando estamos en medio de la relación sexual, ya no es posible. No, ya no es posible. En ese momento no traigo condón, pues ya ni modo, ¿no? O sea, como sea. O sí lo traigo, pero no sé usarlo, ¿no? O vamos corriendo a comprarlo y en la preocupación de si se van a dar cuenta para qué lo quiero y la demás, mejor no. Y vamos, o sea, entonces Sí, no. Ahí tenemos ya no que promover resulta. tenemos que promover otra cultura, ¿no? Claro. Pero tenemos que partir del hecho de que somos personas. O sea, así como decías, justamente lo que decías. Las mujeres somos personas, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, esta cuestión de la salud tiene que ser nuestra responsabilidad. Yo no quiero tener un embarazo no deseado, yo no quiero tener una infección de transmisión sexual, tengo que cuidarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Independientemente de que él quiera, de que él sepa, de que él esté de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi cuerpo, porque finalmente si yo tengo un embarazo o si yo tengo una infección de transmisión sexual, eso no me garantiza que él se va a quedar conmigo, ni que va a asumir una responsabilidad sobre el hijo o la hija o sobre la infección y va a hacer cosas, no. Lo más probable es que no sea así y que tenga que asumirlo. Entonces, si lo voy a asumir yo sola de todas maneras, pues entonces mejor me cuido de todas maneras desde antes. Con toda la responsabilidad. Con toda la responsabilidad. Así es. Fíjate que me estaba acordando en este momento de un compañero de nosotras que vive en México, Mauricio, que hizo una investigación en secundaria a ver si las chavitas, cómo negociaban el condón, ¿no? Entonces toma a un grupo, pues más de la mitad de la escuela estaban teniendo relaciones sexuales, ¿no? En secundaria, y les dice, oigan, ¿y sus novios qué onda? ¿Sí se ponen el condón? No. Nadie. Y entonces, ¿cómo le hacen? Porque bueno, son chavitas, de repente en la Ciudad de México encuentras como mucha gente empoderada, ¿no? Entonces decían, con todo y el empoderamiento, decían, pues mira, nosotros nos hemos encontrado que si le compras lonche o le traes lonche de tu casa a la hora del recreo, ya en la tarde que sales con él y eso, entonces sí se pone el condón. Es así como un intercambio, ¿no? Entonces yo le doy un lonche y entonces sí se pone el condón. O decía otra, y estaba filmado, ahí tengo el video.
decía otra, pues yo más bien, como le gusta mucho ir al food, le compro boletos para el food y entonces sí, así sí se pone el condón. O sea, siempre y cuando tú hagas algo por él de este tipo, entonces sí se pone el condón. O sea, no, O sea, no tenía que ver la propia salud, en el caso del no, hombre, la propia no, no, salud, la no, seguridad, no, no, nada, no, sino es, otra cosa, el tener un intercambio. beneficio. Un beneficio, imagínate. Sí, y Entonces, pero estas chavitas como muy en su papel, claro, ¿no? Pues yo claro. hago Lo que sea necesario. necesario con tal de que el otro se ponga el condón. Ujú. ¿Qué hubo? Sí, sí, sí es cierto y es Sí. real. Y por eso también es tan complicado cuando no tienes nada que ofrecer en Ujú, sentido claro. material, ¿no? O Ujú. sea, como si no tengo dinero para los boletos o no tengo el lonche, Claro. ¿cómo le hago para ¿Cómo le hago? convencerte, no? O sea, Ujú. cuando la cosa debería de ser justamente en este acuerdo, ¿no? Sí. Entonces la posibilidad de que esta situación del uso del método anticonceptivo es algo que conviene a ambos, ¿no? Ujú, Entonces, claro. del uso del condón es algo que conviene a ambos. Ujú. Pero no es así porque culturalmente somos diferentes, ¿no? Así Entonces, como a mí, como en el caso del hombre dice, bueno, si tú te embarazas, pues tú resuelves, o Ujú. si tú tienes una infección de transmisión sexual, tú resuelves, pues entonces no asumo una responsabilidad sobre de ello, ¿no? Y pues seguimos con una práctica débil o flaca, Claro. ¿no? Para lo que estamos buscando, Para que la es, relación. que es relacionarnos de manera equitativa. Así es. En esas relaciones igualitarias, que es lo que queremos, tenemos que tomar en cuenta que somos diferentes y que una mujer en una relación sexual está como, ¿cómo te diría? Como invirtiendo demasiado, demasiado. Desde pensar en un óvulo al mes a 200 millones de espermatozoides cada 3 días, ¿no? Uh-huh. Desde pensar en 9 meses de embarazo a, pues nomás puse un espermatozoide de esos 200 millones o más y me voy, ¿no? Desde lo que es, a veces les digo a las chavitas, he trabajado mucho, ya sabes, con adolescentes embarazadas, esto es lo menos. O sea, esos 9 meses que traes al bebé en tu pancita es lo menos. Ya que nace, espérate, ¿no? Viene toda una vida. Porque viene toda una vida. ¿Cuándo te jubilas de ser mamá? Nunca. Y sola, porque el otro es muy raro que se quede, muy raro. Entonces tendríamos que tomar en cuenta estas diferencias en esta lucha por la igualdad. Así es, sí. Sí, fíjate, una compañera nos decía que bueno, en esta visión, en esta perspectiva de la desigualdad de la cultura machista, nos decía, fíjate cómo a las mujeres se les castiga o se les cuestiona por pensar en interrumpir un embarazo. Sí. Y los hombres con mucha facilidad abortan, ¿no? Antes de, Sí. en cuanto les dices, sabes que estoy embarazada, ay, pues qué pena, ¿no? Porque Vaya. yo no estoy interesado, ese no era mi plan y ahí nos vemos, ¿no? Ajá. Cómo es también desigual esta diferencia tan grande. Ajá. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo y estamos en el último tramo del programa. Está muy, muy interesante. Vamos a seguir invitando muy seguido a la maestra Patricia Ortega para que esté con nosotros porque ha sido muy interesante platicar con ella. Pues en esta situación de la salud reproductiva, la salud sexual, pues nos hemos encontrado miles de historias, ¿no, Pati? Muchas, muchas historias. En alguna ocasión estuve en Mezcala, Jalisco, por ejemplo, ¿no? Donde la enfermera que tenía varios años ahí en el centro de salud decía que muchas veces pues se tuvo que enfrentar a pistolas, con hombres que decían, usted le vuelve a dar pastillas anticonceptivas a mi esposa y no verá conmigo, ¿no? Cosas así que pareciera como que estuviéramos, no sé, por ahí en 1910 o más atrás. Impresionante, ¿eh? Pero también nos hemos dado cuenta de mujeres que de veras toman las riendas de su vida y que pues ahí vamos luchando y apoyándonos entre nosotras, porque creo que esta parte de sororidad hace mucha falta, saber que las mujeres contamos con las mujeres, ¿no? En este afán de empoderarnos, de hacernos fuertes, de que unas veamos por las otras y que estemos ahí como muy juntas, así como ellos, ¿no? Así es. Y otra cosa que quisiera que reflexionáramos en este último pedacito del programa es pues esta parte de empoderarte desde lo femenino, no con bigotes, sino que de repente vamos teniendo algunos puestos de decisión en nuestros trabajos o
esto también nos puede ayudar a empoderarnos aún en la casa o con el marido o con la pareja estable, ¿no? Estos, ¿cómo te diré? Como que vamos aprendiendo también a mandar, a tomar decisiones en una empresa o en una escuela y tenemos la oportunidad, ¿no? De ir ensayando, pero hay que ensayarlo desde lo femenino, Así ¿no? es, sí. Uh-huh. Sí, es muy interesante esto que dices, que tiene que ver con la cultura política Así también, ¿no? es. Es una batalla también porque la política la han hecho tradicionalmente los hombres y el precio que nos piden pagar cuando incidimos o cuando participamos es que nos comportemos como ellos, ¿no? O sea, que entremos a esa misma cultura política. Entonces, yo creo que es algo complicado, pero es algo que se tiene que hacer. O sea, sí tenemos que reconocer que hay diferencias, pero tenemos que definir cuáles son las reales diferencias. Dejar de pensar en que si se viste de azul, si se viste de rosa, o si juega con muñecas o juega con carritos, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Digo, ya sabemos, los juguetes son juguetes, los colores son colores, pero vamos buscando realmente cuáles son las diferencias y actuar, como dices, desde lo femenino justamente. O sea, no es, la de los hombres no es la única forma de hacer las cosas. Exactamente. ¿No? Tenemos que dar apertura a ver cuál es la otra forma, ¿no? Algunas está muy bien como las hacen ellos y a lo mejor habría que aprender eso, pero hay otras que no les han salido muy bien, ¿no? O sea, si vemos los padecimientos por los que principalmente mueren los hombres, por ejemplo, pues nos habla de una expresión emocional, pues también muy contenida, ¿no? O sea, casi no digo qué es lo que estoy sintiendo, casi no digo cuáles son mis sentimientos, casi no me desahogo, ¿no? Y entonces, bueno, tengo estos padecimientos. Bueno, y eso, las muertes violentas, ¿no? Y las muertes violentas, las formas en las que resuelven, ellos. Las formas en las que se supone que resuelven las cosas. Entonces digo, esas cosas no. Eso no nos deja nada bueno. A lo mejor a ellos les convendría aprender de la forma en la que nosotras resolvemos los problemas y la forma en la que nosotras expresamos las emociones, ¿no? Hay algunas cosas que sí, verlas, valorarlas y también tratar de aprender cómo hacerlo cada vez mejor, ¿no? Pero sí creo que tenemos que definir muy bien, ¿no? O sea, y tener muy claro que la forma en la que lo han hecho los hombres no siempre es la mejor forma, ni es la única forma, eso sí, no es la única. Hay que buscar de otra manera y no permitir ningún tipo de violencia, o sea, esto que se vive en el país, ¿no? En el mundo entero, pero vamos a centrarnos en el país, ¿no? En México, este nivel de confrontación, de respuesta violenta ante cada circunstancia, lo tenemos que modificar. Y yo sí creo que una parte de la posibilidad de modificar eso la tenemos las mujeres, ¿no? O sea, por esa otra perspectiva que tenemos, ¿no? Ese dolor, sí, y además los dolores por los que hemos atravesado, ¿no? Las madres que tienen desaparecidos a sus hijos o muertas a sus hijas, etcétera. O sea, no, o sea, como creo que sí podemos aportar una nueva perspectiva, pero implica sabernos sujetas de derechos, o sea, saber que sí tenemos posibilidad de intervenir, ¿no? Y que si yo estoy viendo que mi hijo roba, vende droga, violenta a otras mujeres, yo soy quien puede intervenir para impedirlo. Claro. O sea, con él, a ver, no. Esto no es posible porque aquí y acá. ¿No? O sea, tratar de incidir, porque luego nos volvemos como cómplices. O sea, la cultura nos dice que, damos la vida por nuestros hijos y entonces nos volvemos cómplices, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es impedir que él siga haciendo ese daño, ¿no? Entonces, es como participar, definir muy bien, hablar y decidir qué es lo que quiero vivir, ver o no, ¿no? Entonces, me parece que esa parte también es importante. Y es real que las mujeres vamos ganando espacios, ¿no? Socialmente hablando, entonces en la política, en las empresas, como dices, en las escuelas, en todos los espacios, porque estamos haciendo algunas cosas bien, ¿no? Sí. Entonces, obviamente que eso, pero nos falta hacerlo diferente, nos falta reconocernos, valorarnos como mujeres y hacer esto que tú decías desde lo femenino. Desde lo femenino, en cualquier puesto. Sí, porque de repente creo que nos han hecho falta a través de la historia estos modelos de las mujeres ya empoderadas, ¿no? Decidiendo por otros y para otros y yo creo que no debemos de olvidar que las mujeres somos cuidadoras, que somos cuidadosas con los demás y aunque fueras presidenta de la República puedes seguir siendo una mujer cuidadora, ¿no? Quien pueda leer la biografía de Margaret Thatcher
así, la dama de hierro, así como era, tenía cuestiones muy cuidadosas para con su marido, por ejemplo, ¿no? Para con otros que estaban cerca de ella. Sí, y Entonces, en ese sentido que somos dignas de confianza, ¿no? Sí, O sea, porque de repente es como, ay, no, las mujeres. O sea, esto que se promueve, por ejemplo, a través de las canciones, ¿no? La mujer que engaña, la mujer que violenta, la mujer que no tiene sentimientos, que pasa por encima de ti, eso no existe. O sea, en la vida real, en la vida cotidiana, eso no existe. Las mujeres somos dignas de confianza, ¿no? Y sabemos tomar decisiones responsables, ¿no? Cuidando a una parte, a otra, sacrificando una parte, porque también hay una gran disposición al sacrificio que no te tiene que exceder, ¿no? O sea, que tenemos que también exigir una parte para nosotras, pero quiero decir que tenemos que reconocer eso y no permitir, por ejemplo, en esta música que está siendo cuestionada ahorita como muy sentidamente, pues entender cuál es el sentido. No estamos en contra del cantante, no estamos en contra de los hombres, estamos en contra del mensaje y de la cultura machista. Tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque tiene que cambiar. Ya no podemos tolerar más esta situación, ¿no? Entonces, el cuestionamiento es a eso. El mensaje tiene que ser diferente. Y sí hay canciones con otros mensajes. No todas son de mujeres traicioneras, no todas son de mujeres sin sentimientos. No es cierto. También hay otras canciones que hablan de otros temas y de otra forma de percibir el mundo que no tiene que ver con esta idea del amor romántico también que tanto daño nos hace, en donde tú toleras todo y aguantas todo porque le amas, ¿no? Entonces, eso no es amor, ¿no? El amor implica el respeto, implica también el cuidado, implica el compromiso y todos y todas tenemos que aprender a hacerlo pues de esa manera, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestas también a, bueno, las cosas son de esta manera, ¿no? Yo les digo a mis alumnos siempre, luego dicen, no, es que yo así soy. ¿No? Los hombres tienen, pero inmediatamente, es que yo así soy. Si me quieres, bueno, y si no, pues ya ni modo, ¿no? También tenemos nosotras que aprender a decir, yo así soy, ¿no? Yo así soy, esto no lo puedo tolerar y vamos viendo qué cosas te toca cambiar a ti, qué cosas me toca cambiar a mí, pero siempre en el plano de lo equitativo, ¿no? Y en el plano de la conciencia, ¿no? En el plano de la conciencia cotidiana, de la conciencia de hoy, ¿no? No como era ayer ni como voy a ser mañana, sino en el día de hoy, ¿no? Sí, Pati, bueno, ha cambiado Walt Disney, ni modo que no podamos cambiar nosotros. O sea, vemos las películas, qué comparación con la Blancanieves y las típicas de princesas. Ahora las princesas son empoderadas, las princesas van por sí mismas, etcétera. Pues casi se nos acaba el programa, Pati, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Algún teléfono donde te podamos contactar? Sí, el que tengo de celular 33 14 44 72 24. Muchísimas gracias. Y te agradezco también tu oportunidad. Y bueno, si me dejas hacer un anuncio rapidísimamente. Sí, claro. El día 24 de abril vamos a participar en una movilización nacional que se está haciendo en contra de la violencia machista, justamente por el incremento de casos de violencia en nuestro estado. A las 10 de la mañana salimos de la Glorieta de los Niños Héroes hacia Casa Jalisco. Muy bien, acompáñenos por favor, porque vamos a estar ahí en la Glorieta de los Niños Héroes hacia Casa Jalisco, el 24 de abril a las 10 de la mañana. Sí. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos de nuevo en punto de las 7 mañana. Hasta luego.